Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En un rincón del mundo, custodiado por colinas que parecen rezar en silencio, se encuentra uno de los santuarios más asombrosos del cristianismo. Ahí descansa la Santa Casa de Loreto, ese pequeño hogar donde la Virgen María recibió al ángel y pronunció su sí que abrió las puertas de la historia. Según la tradición, esta casa no solo fue testigo de la Encarnación, también fue trasladada, piedra, por manos celestiales hasta Italia, como un tesoro que debía ser preservado en tiempos turbulentos. Hoy celebramos a Nuestra Señora de Loreto, protectora de quienes viajan por aire y guardiana de todos los que buscan un refugio para el alma. Su presencia nos recuerda que ningún camino queda lejos cuando el cielo decide acompañarnos, y que el verdadero hogar no siempre es un lugar fijo. A veces es un abrazo, una oración, un sí confiado, una puerta que se abre a la esperanza. Bienvenida. Hoy nos sumergimos a fondo en dos figuras clave de la devoción católica, que, la verdad, no podrían ser más diferentes, San José y la Virgen de Loreto. Hola, ¿qué tal? Para analizarlas, nos hemos metido de lleno en un montón de textos, desde teología pura y dura hasta artículos de historia con unas anécdotas que son alucinantes. Sí. Y nuestra misión, hoy, es entender el porqué de estas devociones tan potentes. Por un lado, San José, el hombre del silencio. Cómo alguien que no dice ni una sola palabra en los evangelios llega a ser considerado casi a la par que la Virgen María. Es una pregunta clave. Y por otro lado, la Virgen de Loreto y su increíble historia de una casa voladora. Aquí vamos a explorar la teología, la historia y, hasta la controversia que hay detrás de estos dos fenómenos. Exacto. Es un análisis de contrastes que a mí me parece fascinante. Empezaremos por desentrañar el estatus teológico de San José, que es mucho más complejo y elevado de lo que la gente suele imaginar. Vale. Y luego, daremos un salto a una historia que parece sacada de un cuento, el viaje de la Santa Casa de Loreto, una narrativa que mezcla milagro, arqueología y un debate que llega hasta hoy. De acuerdo, pues empecemos por el principio. Antes de meternos de lleno con San José, hay que entender que en la devoción católica no todo vale igual, ¿verdad? Hay como una especie de ranking, una jerarquía muy clara. Así es fundamental para no confundir las cosas. En la cima de todo está lo que la teología llama latría. Latría. Que es la adoración reservada única y exclusivamente a Dios. Nadie más puede recibirla. Luego, un escalón por debajo, pero en una categoría de honor, está la hiperdulía, que es la máxima veneración que se le rinde a la Virgen María por su papel único como Madre de Dios. Y finalmente, para el resto, para los ángeles y los santos, está la dulia, que es la veneración, común. Vale, latría para Dios, hiperdidulia para María y dulia para los demás. Entendido. Entonces, San José está en el grupo de la dulia, con el resto de los santos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, técnicamente está en la dulia, pero los teólogos se dieron cuenta de que su papel era tan excepcional que no podía estar simplemente en el montón. Claro. Así que crearon una subcategoría para él, la protodulia. Espera, entonces le crearon una categoría teológica casi exclusiva para él. Eso es como decir que en el podio de los santos, María tiene el oro y San José tiene una medalla de plata especial por encima de todos los demás, ¿no? Es una analogía perfecta. Protodulía significa literalmente primera veneración. Se le reconoce como el primero entre todos los santos, el más grande después de la Virgen. Y este estatus se lo ha ido ganando, por así decirlo, a medida que la Iglesia ha profundizado en su figura a lo largo de los siglos. Vale, entiendo que es el primero de los santos, pero ¿en qué se basa eso?
En los evangelios apenas habla. ¿De dónde sacan los teólogos toda esa importancia para darle una categoría propia? Es la gran pregunta, sí. La respuesta se apoya en 3 pilares fundamentales que encontramos en los textos. El primero es su propia santidad. El Evangelio de Mateo lo describe con una sola frase que lo resume todo. Dice que era un hombre justo. O sea que cuando la Biblia dice que era justo, no se refiere a que fuera justo en plan un juez, sino que era una persona íntegra, de una pieza, ¿no? Alguien que vive según el manual de instrucciones de Dios, por así decirlo. Exactamente. En el lenguaje bíblico, justo es el mayor elogio posible. Significa que era un hombre santo, fiel, que encarnaba todas las virtudes. El Papa Benedicto XVI lo explicó de forma muy sencilla. Dijo: San José es un hombre justo, porque su vida está ajustada a la palabra de Dios. Y aquí entra la lógica aplastante de Santo Tomás de Aquino, que decía que Dios siempre da la gracia en proporción a la misión que encomienda. Claro, es de cajón. Si Dios elige a alguien para una misión tan increíble, le tiene que dar las herramientas para cumplirla. Si a María le dio una gracia inmensa para ser la madre de Dios, A José, cuya misión era ser el guardián de ella y de Jesús, los 2 mayores tesoros de Dios en la tierra, tuvo que darle unas cualidades y una santidad excepcionales. claro, fue la persona después de María más cercana a Jesús. Vivió con él día y noche durante 30 años. Por pura lógica teológica se concluye que es el más santo después de ella. Entendido el primer pilar, la santidad, ¿cuál es el segundo? Su misión en el plan de Dios. A menudo se le ve como un personaje secundario, pero teológicamente no lo es en absoluto. El plan de la salvación necesitó la cooperación humana de 2 personas clave. María, que dijo sí para ser la madre, y José, que dijo sí para ser el custodio, el protector. Ya. San Juan Pablo II, en un documento llamado Redemptoris Custos, va incluso más allá. ¿Qué dice? Afirma que José coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Ojo, Fíjate en el término, ministro de la salvación. No es solo un carpintero que pasaba por allí, es un participante activo en el misterio central del cristianismo. ministro de la salvación, esos son palabras mayores. Y me imagino que el tercer pilar tiene que ver con su relación directa con ellos 2. Precisamente. Fue el esposo virginal de María y el padre legal, el padre adoptivo, de Jesús. Los textos lo llaman el hombre de confianza de Dios. Qué bueno. Esa intimidad única, esa vida familiar en Nazaret, lo convierte para los creyentes en el modelo perfecto, el maestro que enseña cómo tratar a Jesús y a María. Y toda esta construcción teológica, ¿cómo se traduce en la práctica? O sea, en la devoción popular. Pues lo fascinante es que el culto a San José se articula en 7 formas, que son un espejo exacto de las del culto mariano. ¿Así? Se le venera, se le ama, se le invoca, se le sirve, se le imita, se le alaba y se le estudia. Pero la clave de todo, de verdad, es la imitación de sus virtudes. ¿Y cuáles serían las principales? Pues su fe a prueba de bombas, su obediencia silenciosa e inmediata. Piensa en los sueños. Un ángel le dice que huya a Egipto en mitad de la noche, y él se levanta y se va, sin pedir explicaciones. Ya. Su humildad radical. Y sobre todo, esa capacidad de compaginar un trabajo manual duro con una vida de oración profundísima. Mientras investigaba para hoy, me topé con una cita de Santa Teresa de Ávila que me dejó boquiabierto. Era increíblemente directa sobre el poder de San José. Es una de las grandes impulsoras de su devoción. ¿A cuál te refieres? A esa que dice: «Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción». Es potentísima. Y remataba diciendo que jamás le había pedido algo que no le hubiera concedido. Vamos, una reseña de 5 estrellas. Sin duda, ese testimonio personal de una figura tan influyente fue un motor potentísimo para extender su culto. Así que, en resumen, tenemos una figura casi muda en las Escrituras, pero cuya profundidad teológica lo eleva a un estatus único, con su propia categoría, justo por debajo de María. Vale, hemos visto una devoción construida sobre el silencio, la intimidad y la santidad de una persona. Ahora vamos al polo opuesto. Una devoción que nace de un objeto físico, una casa, y de una historia que es de todo menos silenciosa. Hablemos de la Virgen de Loreto. Aquí entramos en un terreno espectacular. El corazón de esta devoción es una reliquia arquitectónica, nada menos que la Santa Casa de Nazaret.
el lugar donde... El lugar donde, según la tradición, el arcángel Gabriel le anunció a María que sería la Madre de Dios. ¿Y la historia de cómo esa casa acaba en Italia es? De película, totalmente. La tradición cuenta que a finales del siglo XIII, con la invasión musulmana de Tierra Santa, la casa corría peligro de ser destruida. Y aquí empieza el milagro. A ver. La leyenda dice que en la noche del 10 de mayo de 1291, la casa fue arrancada de sus cimientos por ángeles y transportada por los aires hasta Tersato, en la actual Croacia. Un momento. Estamos hablando de que la leyenda dice que la casa literalmente voló por los aires, transportada por ángeles. Esto es una película de superhéroes. Tal cual. Pero el viaje no acabó ahí. 3 años más tarde, el 10 de diciembre de 1294, la casa volvió a despegar. Cruzó el mar Adriático y aterrizó en un bosque de laureles en Italia. Ajá. De ahí su nombre, Loreto, que viene del latín lauretum, lugar de laureles. La historia es tan visual que algunas crónicas incluso dicen que unos pastores vieron a la Virgen y al niño sentados en el tejado de la casa mientras ésta volaba. Es una historia increíble, pero claro, la pregunta del millón es, ¿esto es solo una leyenda bonita o hay algo de verdad detrás? Esa es la gran controversia que presentan las fuentes, y hay argumentos para los dos lados. A favor del traslado milagroso, no solo está el respaldo de muchísimos papas a lo largo de la historia, sino que hay pruebas físicas bastante desconcertantes. ¿Del tipo? En los años 60 se hicieron estudios arqueológicos. Resulta que las piedras y el mortero con el que está construida la casa son típicos de Palestina, de la zona de Nazaret, y no se encuentran en la región de Italia donde está Loreto. Ah, mira. Además, las medidas de los muros encajan a la perfección con los cimientos que todavía se conservan en Nazaret. Vale, eso es curioso. Pero lo que me parece más alucinante es lo de los cimientos. Es que ahí está el dato más inexplicable. La casa no tiene cimientos propios. Está directamente posada sobre un antiguo camino público y una zanja. ¿Cómo? Un arquitecto que la estudió, Federico Manucci, declaró que su estabilidad era humanamente imposible y que desafiaba las leyes de la física. Es decir, nadie en su sano juicio construiría una casa de piedra en un lugar así. Está como si la hubieran dejado caer del cielo. Es un argumento potente. ¿Y cuál es la explicación alternativa? La de los escépticos. Es la hipótesis del transporte humano. Algunas corrientes, que uno de nuestros textos califica de modernistas, rechazan la idea del milagro y proponen una explicación racional. La teoría más popular es que la casa fue transportada piedra a piedra en barco por una acaudalada familia bizantina apellidada Angeli. Angeli, como ángeles en italiano. ¡Qué casualidad! Exacto. La teoría dice que el apellido de la familia dio origen a la leyenda del traslado angélico. Fue un simple juego de palabras que se convirtió en un milagro con el tiempo. Pero, a ver, ¿eso es factible? ¿Desmontar una casa de piedra? ¿Transportarla por mar? ¿Y volverla a montar 5 veces en sitios distintos, como dice la tradición que pasó, con precisión milimétrica? Suena casi más complicado que lo de Los Ángeles, ¿no? Sí, ese es el contraargumento que dan otras fuentes, que tachan esa hipótesis de falsedad histórica. Señalan que la argamasa que une las piedras es uniforme y del mismo origen palestino, lo que sugiere que los muros nunca fueron descompuestos. O sea, ¿que no se desmontó? Exacto. Desmontarlos y volverlos a montar sin alterar ese mortero original sería en sí mismo otro milagro logístico. O sea, que estamos ante un debate entre la fe en un milagro espectacular y la búsqueda de una explicación racional que también tiene sus agujeros. Fascinante. ¿Y esta devoción tan europea? ¿Cómo aterriza en América? Pues tenemos un caso de estudio increíble en la Nueva España, en San Miguel el Grande, lo que hoy es San Miguel de Allende. En el siglo XVIII, una de las familias más ricas de la zona, los de la Canal, decidió financiar la construcción de una réplica exacta de la Santa Casa. Entiendo, una especie de franquicia del santuario original. Exactamente. La congregación de San Felipe Neri les cedió el terreno y construyeron una capilla que era un clon, 9 por 4 metros, con su camarín octogonal y una cúpula que por fuera imita una tiara papal, para replicar la experiencia de estar en Loreto. Ya. Pero no basta con construir una capilla, hay que darle magia, ¿no? Necesitas un milagro local para que la gente se enganche. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasó? Pues que durante la construcción, en 1735,
Un obrero llamado Valentín Dionisio Hernández se cayó de un andamio desde 14 metros. 14 metros. Lo normal es que no lo contara. Y aquí vemos cómo se construye la narrativa de un milagro. El hombre sobrevivió, lo cual ya era sorprendente. Al principio, la historia era simplemente la de un accidente con final feliz. Claro. Pero entonces, personajes clave, como el apoderado del conde que pagaba la obra, un tal José de Landeta, añadieron un detalle crucial a la historia. ¿Cuál? Landeta contó que, al ver al obrero malherido en el suelo, corrió y le colocó encima una pequeña estampa de la Virgen de Loreto. Y fue justo en ese momento, según su testimonio, cuando el hombre empezó a recuperarse. Atribuyó la curación a una intervención directa y milagrosa de la Virgen. ¡Qué jugada más inteligente! Ese pequeño acto, la estampa, transforma un accidente afortunado en un milagro fundacional para el nuevo santuario. Es casi una estrategia de marketing religioso. Es una demostración perfecta del poder de las narrativas y de los objetos sagrados para arraigar una devoción en un territorio nuevo. La estampa funcionó como un catalizador del poder de la Virgen, incluso antes de que la capilla estuviera terminada. A partir de ahí, el culto despegó. Y se organizó, supongo. Claro, se fundó la Escuela de la Santísima Virgen de Loreto, una cofradía de 72 esclavos de Loreto, todos hombres de origen español. Con el tiempo, esta asociación evolucionó y se convirtió en la esclavitud lauretana, un grupo exclusivamente femenino que, por cierto, sigue existiendo hoy en día y se encarga de cuidar la capilla y la imagen. Vaya. Pasamos de una leyenda de altos vuelos a una estrategia de implantación muy terrenal y calculada. Volviendo a la casa voladora, es lógico que con esa historia de fondo la Virgen de Loreto acabará conectada con el mundo de la aviación. Era inevitable. En 1920, el Papa Benedicto XV la declaró oficialmente patrona de todos los aviadores. Ese mismo año, el Ejército del Aire Español la adoptó como su patrona, una tradición que se mantiene. La conexión es tan fuerte que, para celebrar el centenario de este patronazgo, el Papa Francisco convocó un año jubilar especial en 2019. Entonces, si ponemos las dos historias una al lado de la otra, el contraste es brutal. Por un lado, San José, una devoción que se basa en la santidad interior, en el silencio, en la imitación de virtudes, es una fe que se vive hacia adentro. Y por otro lado, la Virgen de Loreto, una devoción que nace de un lugar físico, una reliquia que puedes tocar y visitar y cuya historia es puro espectáculo, un milagro público y dramático. Es una fe que se manifiesta hacia afuera. Hemos visto cómo la teología eleva a San José a un lugar de honor, justo detrás de María, por su papel silencioso pero indispensable. Y hemos visto cómo una mezcla de leyenda, fe y, pruebas físicas creó en Loreto uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Y ambos casos nos enseñan cómo la fe no es solo un conjunto de creencias abstractas, se manifiesta en prácticas muy concretas. Cofradías, fiestas, oraciones específicas, como las famosas letanías lauretanas que nacieron precisamente en Loreto, y en la veneración de objetos e imágenes que se meten de lleno en la vida de la gente. Para terminar, una idea para darle vueltas. Las fuentes mencionan algo muy curioso sobre la imagen de la Virgen de Loreto. La estatua original era de piel oscura, tallada en madera de cedro y ennegrecida con el tiempo por el humo de las lámparas de aceite. Ajá. Sin embargo, cuando se hicieron las réplicas en la Nueva España, se prefirió blanquear sus representaciones. Y esto nos deja con una pregunta final muy interesante para reflexionar. ¿De qué manera las percepciones culturales e incluso los prejuicios raciales de una época moldean cómo una historia religiosa se cuenta y sobre todo cómo se visualiza en diferentes partes del mundo? Es un recordatorio de que la devoción, aunque se base en una historia universal, siempre se acaba filtrando a través de una lente muy local. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.